Si la fotografía con Matilde y su cuerpo de pájaro en la Plaza de Bolívar empezaba a desaparecer en el plano ilusorio del papel. Sombras penumbrosas se la comían. La llevó a la selva y de la selva regresó con otras sombras grisáceas como los recuerdos del dolor. No podía evitarlo. Se perdía sin que sus ruegos en las pesadillas y en las tardes de soledad fueran oídos. Primero la sonrisa, esa boca besada tantas veces, esos labios sonrosados, tibios en los suyos, ahora desdibujados en el claroscuro. Esta es una partecita de una historia de amor de un hombre que vino desde Hamburgo por motivos políticos huyendo de la Segunda Guerra Mundial y llegó por accidente a Colombia y encontró no solamente la violencia de nuestro país, sino encontró un amor inconveniente, que significa se enamoró en esos tiempos de los años 50 de una mujer casada. Entonces es la historia de un artista pianista que le entrega el amor a la que sería su alumna de piano y su gran amor, pues terrible en medio de esta situación que les acabo de contar. Por eso me siento muy feliz de estar aquí conversando casi en la intimidad con todos ustedes. Así. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? Me siento muy bien. Estoy en Ibagué, está haciendo un clima muy lindo. Me gusta mucho porque aquí pasé mucho tiempo de mi primera juventud cuando era maestro de escuela y de colegios. Y aquí estudié yo en la Universidad del Tolima. Y aquí conocí el amor, aquí conocí muchas cosas y aquí está parte de mi familia, mi madre que tiene 94 años y está todavía viva, entonces me gusta venir a verla, abrazarla, quererla aquí en Ibagué. Vivo en Bogotá hace 40 años. Vale, antes que nada pues quiero presentarte, estamos con el escritor Jorge Eliezer Pardo, muy contenta de tenerlo en este espacio. Quería empezar este podcast hoy empieza, nace este espacio que esperamos que tenga continuidad y que sea un nidito para las letras de aquí en adelante. Quería empezar con Jorge Eliezer Pardo, que es uno de nuestros grandes escritores nacionales y pues ya bastante reconocido. Y pues qué mejor que empezar con tus letras, así que me encantó escuchar ese fragmento de una novela que además para mí es muy entrañable. La leí un 31 de diciembre y me amanecí leyéndola y fue una experiencia muy bonita. Más adelante les contaré un poco. Bienvenido, maestro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muy feliz de tenerlo en este espacio. Y yo feliz también de hablar contigo, que te conocí en Pereira en una de esas visitas que se hacen alrededor del libro y la literatura y la conversación. Entonces, pues estoy complacidísimo de saber que has leído ese pianista y que... Y otras. Y otras y que lo haces con amor y con respeto, como debe uno leer la literatura de cualquier autor. Así es. Bueno, yo siempre que entrevisto a una persona, el que sea, me gusta mucho conocer un poco de su vida, de sus inicios, de su familia, de sus orígenes, porque, como le comentaba, maestro, yo siento que lo que somos se ha venido forjando desde antes de nacer. Y así que quiero que nos cuente así un poco a grandes rasgos quién es Jorge Eliezer Pardo, de dónde viene, quién es tu familia, quién eras Bueno, cuando eras chico. sí, yo soy de Líbano, Tolima, una población en el norte del Tolima de colonización antioqueña.
como todo lo del eje cafetero, somos muy parecidos culturalmente. O sea que yo soy un tolimense. ¡Ay, tan lindo el gato! Soy Yo un sabía tolimense. que te pido Ama- disculpas, pero ella sí, él llega, sí. tendría que encerrarla y no la quiero encerrar, entonces vamos a tener que permitir su compañía en la entrevista. No, sería grandioso porque precisamente hace poco escribí un texto sobre lo que significan los gatos en la literatura y en los creadores, sobre todo por alguien que yo quiero mucho en la literatura latinoamericana, que es Julio Cortázar, que amaba mucho su gato. Y también estudié a muchos autores que tenían su gato. Parece ser que los gatos son los que le dictan los cuentos y las novelas a los escritores. Yo creo, ella no ha empezado, tengo que conversar muy seriamente con ella a ver por qué a mí no me colabora con eso, pero me inspira. Sí, dice Osvaldo Soriano que escritor que no tenga un gato es como el ciego que no tiene un lazarillo. Entonces, mira, te estaba contando que yo nací en el Líbano y me llamo Jorge Eliezer porque mi papá era un hombre gaitanista y le asesinaron a su líder en Bogotá. Entonces, en el 48, yo nací en el 50, entonces le puso en honor a su líder asesinado, Jorge Eliezer, a su hijo segundo. Soy el segundo de una familia de 10 hermanos, o una mamá artista, una mamá que tiene una historia muy linda, que por ahí he contado fragmentos en mis novelas, pero lo fundamental de mi madre es que es una poeta, ha sido cantante, es una mujer de una visión muy amplia en la historia de la vida, mientras mi padre es un hombre de pueblo, o fue un hombre totalmente elemental, sabio elemental, como son todos los viejos de nuestros pasados, ¿no? Y que con esa labia que tienen los paisas, llegó a Bogotá y enamoró a mi madre, que era una niña cuya hermana trabajó durante mucho tiempo en la televisión colombiana en el comienzo, en un programa emblemático que se llamaba Yo y Tú, que dirigía Alicia del Carpio, una española. Era una comedia eh, muy de la época, muy cómica, unos personajes muy interesantes. Casi todos los actores de esa comedia han muerto, pero mi madre sigue viva y ha sido fundamental en la historia de mi trabajo literario por la sensibilidad, porque me enseñó a leer las nubes, me enseñó a cantar. Yo en principio que quería ser era cantante y no escritor. Ah, sí. Yo quería ser baladista y rock and rollero. Y ¿Pero lo bueno, intentaste al menos? digamos, lo intenté y fracasé. He fracasado en dos cosas por ahora. Quise ser atleta también. A mí me encanta el fútbol y quise ser atleta y también lo hice más porque me enamoré de una mujer que era campeona de atletismo y yo quería seguirla y nunca la alcancé. Entonces, Es un reto difícil. las dos cosas, sí. Entonces, esa es mi familia. Es una familia donde Carlos Orlando Pardo, mi hermano, que también es escritor, editor, novelista y sobre todo investigador de la literatura regional, que es muy importante divulgar esto. Y tengo una hermana que esa sí es cantante y es compositora. Y tengo varios otros hermanos, mi hermano Pablo, que es el dueño de Casa de Libros, que ha publicado tantos libros sobre poesía colombiana. Bueno, siempre hemos estado en la cultura y ese es más o menos el entorno. Nos tocó venirnos del Líbano por el fenómeno de la violencia, pero voy a apagar esto. Y entonces mi mamá tuvo que salir del Líbano en la época del 50 de la guerra de Laureano. Tuvo que salir del Líbano disfrazada como la mujer de un policía, mientras mi papá se vino por los montes y nosotros estábamos muy niños e íbamos en la carga del camión. Ese fue el primer exilio que tuvimos que irnos hacia Bogotá porque estaban asesinando a todos los liberales del entonces.
Y mi papá pues era un activista popular en el Líbano y ya estaba en la lista de esos tiempos. Ese es uno de los motivos, y caemos en eso, que me orientaron para escribir toda mi literatura, que es sobre el rescate de la memoria. Mira, Esa mira memoria de cómo, esa época, sí, eso es lo fundamental. Y entonces, siendo muy joven, yo veía unas señoras que pasaban por el Parque del Pueblo vestidas de negro y que eran alemanas. Entonces, tiempo después escribí una novela que se llamó El Jardín de las Hartmann, que luego fue El Jardín de las Weisman, que se llevó a la televisión en una adaptación muy interesante y fue como la recuperación de mi pueblo y de mi niñez y de mi juventud. Ese fue el comienzo y esa es mi familia. y es súper interesante, además eso explica mucho, como dices, esa tendencia a escribir los temas que escribes, que por cierto, pues tengo que decirlo y lo digo ya, que me acordé, y es que a mí me cuesta muchísimo leer, ya te lo he comentado, sobre la violencia, porque me toca mucho, he trabajado mucho en esos temas, con esas poblaciones, entonces me sensibiliza demasiado. Sin embargo, tú los tocas de una manera muy literaria y se hace, es una experiencia muy bonita. Y siempre que me preguntan, cuando estaba leyendo, por ejemplo, el libro del pianista que llegó a Hamburgo, me decían, ¿y qué tal? Y yo, pues mira, es un tema que aborda la violencia desde dos dimensiones muy distintas, como una persona sale huyendo de una violencia y se encuentra con otra totalmente diferente, pero en última, violencia es violencia. Y sin embargo, y me decían, pero tú no lees eso. Y yo, sí, es que no leo eso, pero lo leí y estoy contenta y estoy enamorada de ese romance y es algo muy bello porque tienes, sí que tienes un alma para el encanto para hablar de la violencia, para humanizar esas historias y hacer que no sean, siempre va a ser doloroso leerlas, pero que al menos no quede uno traumado, sino que quede como por lo menos con la ilusión de haberse acercado a una realidad que no podemos ocultar porque está ahí. Jorge Eliezer, quiero preguntarte algo que me interesa mucho y es, hablando de tu infancia, de tus primeros años, ¿tú qué leías cuando eras chico? Me imagino que habrás sido un buen lector. Mm, Yo realmente, la literatura se acercó siendo yo ya un poco cercano a la adolescencia. Cuando nosotros nos vinimos en ese éxodo y esa transhumancia de Líbano a Bogotá, llegamos a casa de mi tía que tenía una academia de arte. Ahí tuve un contacto directo con el teatro y mi tía nos castigaba encerrándonos en su biblioteca a que Ujú. leyéramos El Quijote. Entonces, El Quijote fue como un libro fundamental para mí, esas aventuras. Y me parece que un libro muy influyente, que no es, digamos, un libro en particular de literatura, fue una colección que se llamaba El Tesoro de la Juventud. Mm. Era una especie de enciclopedia donde tenían unos capítulos muy especiales sobre relatos Tenía de cuentos fantásticos, tenía uno me los cuentos perdí. fantásticos, Mm. tenía cuentos de viajes, tenía biografías, tenía eh, desarrollos de científicos, tenía poesía. Entonces, ese libro yo lo disfrutaba muchísimo. Y realmente yo, después de que me di cuenta que yo quería ser escritor, empecé a entrar no tanto por lo clásico, sino por la literatura del boom latinoamericano. Ah, sí. Sí. Y fue por la circunstancia de tener que buscar un trabajo, y entonces me nombraron maestro de escuela a la edad de 16 años en un puerto del río Magdalena que se llama Honda, la ciudad de los puentes. Allí mis alumnos eran tan jóvenes como su profesor, que era yo.
Entonces así empezó esa cercanía con la literatura, porque me encantaba enseñar y poesía y todo eso. Además, eh, cuando niño, mi mamá nos enseñaba poemas de José Asunción Silva, de José Martí, nos leía Vargas Vila, porque su papá era un carpintero que formó parte de los fundadores del Partido Comunista en 1930 en Bogotá. Y era amigo de los contertulios que iban a un café que se llamaba el Café de Bogotá, y ahí estaba León de Grave y Luis Vidales y todos los poetas de la época. Y allí nosotros supimos eso, y el abuelo, que era carpintero y que aparece en casi todos mis libros, me enseñó, porque además de ser comunista era rosacrucista y era masón y era un hombre maravilloso. Sí, la Personaje. maravilla de los abuelos, ¿no? Así fue. Y Jorge Eliezer, ¿qué empezaste primero a escribir? Poesía, me imagino. Sí, primero empecé a escribir acrósticos. Ah, sí. Sí. Muchos empezamos por ahí. Y me gustaba mucho, y era un escritor de lo que yo había leído, y tratando de imitar esa literatura rimada y literatura. Escribí sonetos y escribí poemas a la madre, y poemas a la patria, y poemas a los primeros amores, y así empecé en la poesía. Luego me di cuenta de algo fundamental, que lo más difícil que existe en la literatura es escribir poesía, que es el género mayor. No escribir versos, porque todo el mundo escribe versos. Este país, Colombia, está lleno de versificadores, pero de pocos poetas. La poesía es una cosa muy grande que uno debe respetar mucho, porque escribir poesía no es escribir frasecitas escalonadas, ¿no? Eso tiene que tener un fondo profundo que despierte la sensibilidad del lector. Entonces, por supuesto, cuando empecé a escribir poesía, quise ser compositor de baladas, y dije yo, bueno, pues se acerca mucho, porque todas las baladas de los años 60 que me gustan tanto, eh, entonces eso me motivaba para querer ser eso. Es decir, Piero, Sandro, eh, Roberto Carlos, César Costa, Enrique Guzmán, toda la nueva ola mexicana. Ese fue mi comienzo como de sensibilización, para luego entrar definitivamente a hacer lo que quería realmente ser. ¿Salió alguna canción por ahí o no? No, ahora hay una cantante que yo amo mucho, que se llama Olga Walkiria, que es compositora. Me pidió que, ¿por qué no le escribía un poema para ella, ponerle música? Y he tenido una afinidad muy grande con la música. Fue tan lindo que en el Conservatorio de Música de Ibagué, que es muy famoso, una chica maestra del conservatorio escribió una sinfonía que se llama El pianista que llegó de Hamburgo. Y la sinfonía era, ella toca la viola, y entonces la presentó, y yo estaba ahí, casi no podía hablar de la emoción, porque tiene todo el concepto del libro, la música, que es clave ahí, y que yo creo que esa composición es como la que anuncia el pianista en el libro y que nunca la escuchamos, pues ella la completó. Genial. Es muy linda, y si quieres te Como puedo para un mandar para performance. que lo metas de pronto en esta conversación, como Perfecto. fondo, de pronto un poquito, ¿no? Lo haré, lo haré. Me encanta esa idea. Bueno, Ahora que estamos hablando del pianista que llegó de Hamburgo, eh, porque me gustaría saber de dónde surgió esa idea, por qué escribir sobre un tema aparentemente tan lejano a nosotros. Tú sí. que siempre has tocado los temas tan colombianos como la violencia, el conflicto. Yo había escrito mi ópera prima, mi primer libro, El jardín del que te refería algo, que son unas alemanas que habían llegado al Líbano, ta, ta, ta. Yo dije, no quiero más con alemanas, porque yo tuve un problema ahí,
de Daniel Samper escribió una columna que se llamaba Personajes de novela salen del libro y amenazan y demandan al autor. Por eso yo cambié el ¿Es título. cierto? Eso es cierto, totalmente cierto. Entonces yo dije, no quiero nada con Alemania. Hice un viaje a Hamburgo, un viaje de vacaciones, y de pronto entré en Hamburgo a la casa de Johannes Brahms, el músico. Y estaba sonando uno de sus cuartetos, y eso me arrobó y me llenó tanto de emoción que yo dije, yo no sé, esto me llega tan profundamente. Y allí conocí un tipo, ya viejo, más viejo que yo, que su gran deseo y ambición era venir a América. Era un músico frustrado. Y entonces cuando estábamos en un barquito donde uno navega por Hamburgo y ve las fábricas de cerveza y todo, él me contó eso y yo dije, qué tema tan bonito, ¿no? Le dije, tú vas a ir a América, vas a ir en un libro mío. Y entonces vino a América de esa forma. Y lo leyó y me imagino que quedó fascinado con Lo su leyó alter ego. y sí, lo leyó. Todavía vive él. Mm. Se vino además a vivir a Colombia. Ah, sí. Sí, vino finalmente, se encarretó con una fotógrafo y él terminó, él es de esos deportistas que van sobre tablas en las olas del mar. Y entonces montó como una estación en La Guajira y dictaba clases de eso, software. Ujú. Y, y él quería hacer música, pero nunca volvió a ser músico. Debió ser muy mal músico, nunca le oí interpretar nada, pero tenía un corazón de poeta, como mi personaje. Genial. Bueno, esa novela sí, ya te lo mencioné, pero sí que es para mí una combinación muy bonita, muy bien proporcionada de realidad, de romance, de música. Esa novela se puede escuchar, se puede Sí, escuchar, sí, sí. se siente, es muy bonita. Em, bueno, y ya yéndonos un poquito más a hablando, tú escribiste varias novelas que El Jardín de las Weisman fue la que se llevó a la televisión. Sí, esa fue la primera novela que escribí a los 20 y pico de años. Bueno, fuera de eso fueron 7, 8 novelas más, 7 novelas más. Cinco, en total serían 8 novelas, o sea, ese Jardín, la primera, que tiene que ver con el manejo de mi infancia y el pueblo. Luego yo me fui a Bogotá y estaba en ese momento el debate sobre literatura urbana y literatura rural o literatura de provincia. Y yo me acerqué mucho como profesor ya en la universidad en Bogotá. He sido muy comprometido con los movimientos sociales, he sido muy comprometido con la humanización de todo este conflicto tan terrible. He sido un crítico de todo lo que nos han hecho, de todo lo que nos han hecho sufrir a todos los colombianos. Pero siempre he tenido una lucecita de esperanza que aún no se me ha apagado y que la estoy viendo todavía, sobre todo en estos tiempos. La esperanza que tenemos todos, me imagino, Sí, de tener un país en paz. sí. Pero fíjate que yo he trabajado mucho y eso me lo hicieron ver hace poco, es el tema de la mujer. El Jardín de las Weisman es un jardín de unas mujeres que les toca una circunstancia en la guerra. Luego escribí Irene, que es un amor de ciudad que transcurre en Bogotá, que me gusta mucho, que ha sido traducida al inglés. El jardín ha sido traducido al francés, al inglés, al islandés. Ha sido un libro con mucha fortuna, ¿no? Y entonces esa segunda, y luego una historia de un hombre
que tiene un romance lindísimo en la época universitaria con Ruth Masabel, pero luego por circunstancias de la vanidad terminó entregado a un político regional que le dio un puesto y le dio una esposa de su propia clase. Y él termina dejando a Ruth y después de un tiempo se da cuenta del gran error, que el amor es sobre todas las cosas. Entonces se dedica a beber con unos pensionados desarraigados en un bar de la ciudad, Y hablarles de Ruth. en un bar como el que me mostraste una vez que fuimos Ay, a un sí. tango y, y hablar de Ruth. El Rincón Clásico. Eso, y hablar de Ruth. Y entonces Mm. todos estos hombres oyen tanto el amor de ese hombre que todos se enamoran de Ruth y salen por la ciudad a buscarla. Lo demás se lo debo a los lectores de la novela. Se Seis llama hombres y una Seis mujer. hombres, Bueno, una mujer, sí. también lo leí. Muy, me gustó mucho. Y Bueno, después de eso me dediqué a lo del quinteto, que son las 5 novelas que se conjugan, pero que en principio fue una sola novela de 2000 páginas y yo no puede ser, porque yo como un poseso me dediqué a escribir y escribir y escribir y escribir sobre el fenómeno del conflicto, la guerra, desde en la historia de un hombre que está mirando la caída de las Torres Gemelas y entonces recuerda todo su pasado, el recurso narrativo, ¿no? Es ese. Entonces escriben esas 5 novelas que son El pianista que llegó de Hamburgo, La baronesa del circo Ataide, es un circo que es mexicano, La última tarde del caudillo, que tiene que ver con Gaitán, eh, Trashumantes de la guerra. Antes de la guerra perdida, que tiene que ver con el desplazamiento de muchas comunidades colombianas, huyendo de la guerra, huyendo de la muerte, y ahí mismo, en medio de eso, desde las guerrillas liberales de los años 50, aparecen las nuevas guerrillas comunistas y todo. Yo relato toda esa historia, toda esa gesta que nos ha tocado vivir. Y además de eso, la novela que a mí me parece muy cercana a mí, que se llama Marixa la Fugitiva. Marixa es una revolucionaria ¿En qué que año salió esa novela, maestro? esa novela fue la última del quinteto, sí, fue la última del quinteto, que ya no me acuerdo en qué año nació, pero es fácil encontrarla, ¿no? Ujú. Nació como en 2012 fue la primera y luego cada año, cada 2 años salían las otras. Marisa la Fugitiva es una historia de amor muy contemporánea, posmoderna, con el deseo de decir que las mujeres no son media naranja de nadie, sino son naranjas completas, tienen autonomía, ejercen la libertad, ejercen el pensamiento en medio de una sociedad tan machista como la nuestra. Bueno, veníamos hablando entonces de las novelas. No sé si tú ya en el trayecto de la escritura de esas novelas ya venías escribiendo cuentos o en qué momento sentiste la necesidad de empezar a escribir cuentos. Porque pues cuando yo te conocí fue por Los velos de la memoria, historias desgarradoras y muy, bueno, ya nos contarás un poquito más de eso, pero ¿cuándo empezaste a escribir cuentos, Jorge Eliezer? Eh, Después de darme cuenta de lo difícil que era escribir poesía, escribí pequeños relatos de violencia que mandé algunos premios de literatura, concursos en Colombia y tuve alguna fortuna. Entonces, junto con mi hermano, reunimos los cuentos de él y los míos y publicamos un primer libro que se llamó Las primeras palabras, que realmente eran las primeras palabras. De esto hace 52 años. Entonces sí, empecé a escribir Ah, cuentos y me encanta el cuento. El cuento es un género rápido, exigente, pero no tan dispendioso ni tan largo como una novela, ni tan exigente como un poema. Entonces es como un intermedio entre estos ujú. géneros
y me gusta mucho y últimamente estoy escribiendo cuentos de temas ya alejándome de la violencia y de la guerra. Estoy escribiendo cuentos muy simpáticos, cuentos un poco intelectuales, como estuve en España y fui a visitar la tumba de un pintor que me gusta mucho, que es Goya, Francisco de Goya, y ahí Me supe encanta Goya. que Francisco de Goya él tuvo que irse de España asilado a Francia y murió por allá y lo enterraron y nadie lo recordaba y al fin alguien lo recordó y cuando lo exhumaron y abrieron el ataúd a Goya, Goya no tenía su cabeza. Había perdido o le habían robado o lo enterraron sin cabeza. Y entonces empecé a indagar ese tema tan maravilloso y terminé escribiendo un cuento como de 12 páginas que se llama El último capricho de Goya. Es una historia fascinante de la pérdida de la cabeza de Goya. Casi nadie sabe de eso, ni siquiera Yo no una sabía. amiga que yo quería mucho, que es historiador del arte. Pero bueno, fascinante, sí, como temas así, como por ejemplo, estoy escribiendo un cuento donde habla la oreja de Van Gogh que se cortó y se la cortaron y se la ofreció a una prostituta. Entonces, es un cuento narrado desde la oreja cuenta la historia. Oh, qué interesante. Sí. Eh, Otro pues, es eh, Mishima, que se hace el harakiri y todo eso, entonces se cuenta la historia desde la espada de Mishima, toda la ceremonia que hizo el japonés para hacerse la inmolación. Y bueno, son estos cuentos que me gustan mucho después de los cuentos de los velos de la memoria, que si quiere hablaremos de eso. Especialmente porque yo había terminado el quinteto de las novelas y me di cuenta que las masacres contados desde las mujeres que han sufrido tanto este fenómeno, no las había contado. Y fue cuando empecé a darme cuenta que yo tenía una buena afición para la fotografía y empecé a hacer fotografías de mujeres, muchas mujeres, muchas fotos con velos cubriendo el rostro, como apenadas, como tristes. Entonces yo quería a través de estas historias como correr el vuelo de la memoria y el libro pues no fue publicado en Colombia porque era bastante escabroso. Entonces la primera edición fue publicada en francés en París. Y el prologuista y traductor decía que ese era un libro, es un cementerio lleno de poesía, que en el fondo es como la definición de todo lo que es mi literatura y que tú lo has dicho muy bien al comienzo de esta conversación, que es un tema escabroso y que muchas personas no quieren ya leer, pero ahí hay otra cosa. Hay un tratamiento muy respetuoso, que eso Sí, es y muy literario. Es que la sí, literatura hace que, no que las cosas sean fáciles, pero que podamos sobrellevarlas, las sí, sí. historias sobre todo. Eh, Jorge Eliezer, y precisamente yo iba a ahondar un poquito en la parte de la fotografía, porque vi las fotos y me gustó mucho. Eso fue justamente con Velos de la Memoria que a ti te brotó esa vena fotográfica o la traías de antes. Eres una persona muy polifacética. Pues a mí me ha gustado tanto el cine y el teatro y, y me gusta el cine de autor la fotografía porque me gusta el arte y me gusta la imagen. Entonces yo empecé a hacer esas fotos, pues yo no soy un fotógrafo, pues, soy un aficionado que me encanta la fotografía porque casi todos mis libros nacen de una imagen, ¿no? La imagen de mi niñez viendo caminar a estas mujeres por el parque de mi pueblo. Así sucesivamente, cada uno de mis libros parten de una imagen y ahí se desarrolla toda una historia. Entonces, por eso tengo muchas fotos, como me gusta viajar tanto y me gusta ir a tantos sitios. Entonces, la fotografía es una forma de atrapar ese instante que uno ha vivido y que puede recordar y volverlo a rememorar a través de la fotografía. Por eso Interesante. hago fotografía, ¿no? Me gusta mucho la fotografía en blanco y negro
Eh, y esa es una afición que yo creo que va en mí, que a mí me encanta. ¿Lo seguiste haciendo solamente para tus libros o lo haces habitualmente, hacer fotos? Pues habitualmente he hecho fotos a mis amigos escritores sin ninguna pretensión, simplemente para tenerlos ahí. Y ellos dicen que les gusta mucho y algunos los han usado para solapas de sus libros y todo, pero es una entretención muy chévere. ¿Sabes yo qué creo? ¿Qué? Que los literatos hacen buenas fotos. Puedo estarme equivocando con ese estereotipo, pero es que uno hace fotos, yo también soy fotógrafa, y uno hace fotos con lo que tiene adentro, ¿sí ves? Con sus historias, con lo que conoce de la vida y con la forma como ve la vida. Entonces, yo he notado que los literatos que terminan haciendo fotos, hacen fotos muy literarias. No sé si esa palabra existe, pero bueno, No, me gusta porque me rememora las fotografías tan hermosas que hizo Juan Rulfo, que era un excelente bellísimo. fotógrafo. Entonces, Había ese es poesía en esas imágenes. exacto, exacto. Yo creo que hay una predisposición en quien va a tomar la foto, tiene una carga de una historia, de Mm, sensibilidad, de todo eso. Y si conoce a su modelo o a su retratado, pues hay una complicidad muy chévere. ujú, Eso, exacto. eso lo tiene la fotografía, que me gusta mucho. Vale, entonces te animo para que sigas en eso y a lo mejor cuando vengas a Pereira vamos por ahí a hacer fotos. Bueno, Jorge Eliezer, y la poesía. Bueno, veo un libro de poemas entre calles y aromas, 1985. Después de eso, ¿no seguiste, definitivamente desististe de esa parte o has seguido haciendo el ejercicio? el que escribe poesía nunca deja de escribir poesía. De pronto yo me camufleo un poco en mi prosa poética, pero ahí está la poesía. Siempre he creído que Claro, hay poesía en tus novelas, eso está clarísimo. sí. Pero bueno, Y técnicamente poemas y que podamos hacer una antología, una recopilación, ¿están por ahí o no lo has hecho? ese primer libro del 85, de que cuando yo creía que era poeta, me hace pensar que yo no he dejado la poesía. Y llegó un momento después de toda esta avalancha de las novelas que fueron 2000 páginas, ¿Que te gastaste cuánto tiempo escribiéndolas? un Eso 15 era años, 15 15 años, años. sí. Entonces, Pardo, tranquilo, ya escribió todo eso. ¿Qué es lo que quiere hacer en literatura? Y yo dije, lo que quiero hacer no, lo que he hecho en secreto. Y me doy cuenta de que tengo un libro de poemas, de amor, de guerra, erótico, pero un temor y un miedo de publicar eso. Pero lo tengo ya establecido. De pronto más adelante me animo y lo publico. Ojalá. Sí. Entonces, Yo no, sé. realmente no he dejado la poesía, no la he dejado, pero escribir poemas tampoco. Tengo total confianza de que esos poemas van a calar y sobre todo que a lo mejor vas a estar más satisfecho con los de ahora que con los de antes, porque son muchos años escribiendo, viviendo, nutriendo ese espíritu poético. Sí, así Eh, es. bueno, yo no quiero que terminemos esta entrevista sin hablar también de los reconocimientos. ¿Qué reconocimientos? Ya sabemos que la literatura, por desgracia, no es un género que sea muy reconocido en nuestra sociedad al menos, pero a ti sí te han hecho algunos reconocimientos, has tenido algunos premios, tú ganaste un premio importante de literatura, veo por acá en el pasquín que tengo. Que ganaste el premio eh, José Eustacio Rivera, que es un premio pues renombrado. El premio de novela internacional José Eustacio Rivera, tuve la fortuna de ganármelo
con Marisa la Fugitiva. En- pues eran como 180 novelas de América Latina y logré eso. Y este amado pianista que llegó de Hamburgo es el 10.º Premio Nacional de Literatura 2013, otorgado por la Fundación Cultural Libros y Letras, que convocó a los lectores que votaron libremente por el mejor libro de ese año. Entonces, por eso se me dio ese premio. Qué interesante esa Y aparte dinámica. sí, aparte de eso, el premio a uno de mis cuentos de los velos de la memoria, que se llama Sin nombres, sin rastros ni rastros, sin nombres, sin rastros ni rostros, que ganó Ujú. el Premio Nacional de Cuento sobre la desaparición forzada, que fue convocado por muchas instituciones, varias universidades, el Instituto Pensar, bueno, un poco de gente con un premio muy atractivo, porque los premios también tienen que ver con porque los escritores escribimos sin becas y sin nada de eso y 15 años trabajando y ¿qué hace? Pues tiene que ser profesor, otros son periodistas, otros fotógrafos, otros Qué otros. triste, ¿cierto? Sí es, Una labor tan bella, de tanta esfuerzo y dedicación, y pensar que pocas personas pueden vivir de ese arte como tal. sí. Entonces los premios, esos estímulos son interesantes y yo he logrado ganarme algunos premios. He logrado, las ediciones en el exterior son más lucrativas que las de aquí. Aquí es muy difícil, los niveles de lectura son muy bajos, la gente no lee, la gente quiere los libros regalados. Y yo como soy ya un autor de una editorial, yo no soy un autor que publica sus libros de su propio bolsillo, sino tengo una editorial que tiene la sede en México, Argentina y Colombia, con una cobertura muy interesante que se llama Cangrejo Editores. Entonces ellos son los que me publican mis libros, ya lo que yo haga ya lo publica, excepto no les pareció mucho Los Velos de la Memoria porque es tan directamente comprometido con la memoria y con la verdad que siempre hay que ponerla entre comillas porque la verdad pues es muy relativa, ¿no? Entonces, pero yo no sufro por tener un libro en la gaveta y que quién me lo va a publicar y porque hay tantos escritores que sufren eso y yo no. Y ese libro pasará a convertirse en memoria histórica, y eso es lo que también necesitamos como país, quien Sí, escriba sí, nuestras memorias y tenerlas ahí, sí, sí, independientemente de que ahora se valore y se publique o no, ahí nos queda ese patrimonio. eso es verdad. Ese libro, que como te dije ya fue publicado por primera vez en francés, lleva 11 ediciones, 11 ediciones. Y yo quiero que el Ministerio de Cultura haga una edición masiva para regalar en todas las escuelas y colegios ese libro que lo creo fundamental para entender la historia de nuestro país, el dolor que ha causado todo nuestro conflicto que no lo tenemos resuelto. Entonces ese es mi Muy compromiso, importante. un poco con la literatura, sin llegar a ser una literatura de pancarta, ni una literatura de ideología, ni nada de eso, porque en la guerra todos somos culpables. Bueno, sobre todo el silencio es muy culpable, así que no hay que dejar que el silencio se instale. Sí. Eh, Jorge Eliezer, bueno, pues te animo quiero ver esos cuentos, espero leerlos pronto, así Yo que veo porque tú eres cuentista también, ¿no? He me visto por encantan ahí los cuentos. en una antología he oído unos relatos cortos tuyos. Ah, sí, pero bueno, esos serán ejercicios, pero algún día tal vez leas algún cuento que haya escrito en serio. En todo caso, te animo para que quiero leer esos cuentos. Ponle corazón que los queremos leer de verdad. Yo quiero hacerte una pregunta, ya redondeando. ¿Cómo, digamos, si un escritor te lee, yo invito a todas las personas que van a escuchar que van a ver este podcast, a que se den la oportunidad de leer este escritor que para mí ha sido pues, muy entrañable, y
no fue casualidad que te eligiera como la primera entrevista para el podcast, porque a pesar de que escribes un tema que es muy doloroso para mí y que evado mucho, es un tema que tiene un tratamiento muy respetuoso, muy bello y además muy necesario en nuestro país, por lo que hablamos ahora de la memoria. Entonces, dense la oportunidad, les recomiendo mucho el pianista que llegó de Hamburgo, una historia preciosa, muy bonita y además hace un paralelo tremendo, un paralelo directo y fuerte entre la violencia, ese tipo de Alemán. violencia La que es verdad, el fascismo alemán, porque él viene perseguido y soñando con Hitler y con todas esas pesadillas. Imagínense tantas víctimas de nosotros como soñarán con todo lo que les ha ocurrido, ¿no? exacto. Y entonces, ver cómo en últimas viene huyendo de todos esos traumas que le ha dejado la violencia de allá y que los trae consigo. Pero acá tiene que enfrentarse a otros tipos de violencia que no son menos escabrosos también. Pero aún así es una novela muy fluida, muy bonita. Hay un romance ahí que hila y que le da como un ritmo muy bonito a la novela. Entonces yo los invito mucho para que la lean. Y esa y pues cualquier otra novela de Jorge Eliezer y cuentos también. Yo tengo que confesarte que no he leído ninguno de tus poemas, así que me voy a poner a la tarea de buscarlos y voy a leer y luego hablamos del asunto. ¿Dónde te puede encontrar un autor si quiere dirigirse a ti, si te quiere preguntar, si te quiere contar, si te quiere contar sus impresiones sobre tu obra? ¿Cómo te encuentra? Bueno, yo tengo un blog que ya que parece que los blogs están en desuso, y ya no ve nadie blogs. Así Estoy en, no. estoy en Facebook, por ahí me pueden contactar. Yo soy muy buen remitente. Me gusta hablar con mis lectores, así no los conozca. Los llamo mis lectores invisibles, que son los que hacen que el libro exista, porque el libro puesto en la biblioteca que está detrás tuyo o detrás mío no existe mientras no sean leídos. Por allí están los Y tuyos. allá estás, y detrás está la biblioteca de mi hermano. Entonces, todos esos lectores que uno encuentra en la vida y que se han encontrado más con las novelas que con el autor, que en el fondo lo del autor, pues es chévere, a mí me encanta hablar con los autores y todo, pero muchas veces son mejores los libros que los tipos o las tipas, Cierto, siempre, casi siempre, casi siempre, sí. casi siempre. Bueno, Entonces me pueden contactar por cualquiera de esos lados, me pueden buscar en internet, creo que tengo mucha información sobre mí ahí en internet. sí, yo sí vi bastante una página web que ya no está, pero sí hay en Facebook sobre todo. Veo que eres muy visible, pero pues sí, sí, quería que fueras tú como el que abriera esa puerta para las personas que quieran comunicarse. Eh, Los autorizo para que me escriban. Perfecto, eso es ideal. A mí eso me parece mágico, tener esa posibilidad de acercarnos a nuestros autores, aunque lo que tú dices es cierto, que los libros hablan más de ellos que ellos mismos y que son más interesantes casi siempre Sí, que los autores, pero de todos modos uno a veces tiene como ese deseo y es muy entrañable también esa posibilidad de poder comentarle, de poder contarle, preguntarle. Así que está muy bien eso. Esa es una de las maravillas de las nuevas tecnologías y de toda esta globalización que tenemos ahora. Jorge Eliezer, no sé si hay algo más que quieras comentar antes de cerrar la entrevista, algo que nos quieras contar. quiero decirte, Nancy, que pues en esta carrera o en este oficio, uno conversa mucho con periodistas, estudiantes, pero siento que contigo hay una conexión de respeto por los libros, de conocimiento, de indagación de los libros, y que no llegas a decir, como me ha pasado,
Bueno, dime tu nombre y no sé qué, de ese tipo de conversación, porque esta es una conversación más de entre dos personas que aman este oficio y que están contando y que tú cuentas lo tuyo, yo también complemento lo mío y todo, ¿no? Y finalmente, pues ahí en la red podrían encontrar muchos libros que han escrito sobre mi trabajo, sobre todo uno en especial que hizo la Universidad del Valle, que se llama Guerra y Literatura en la obra de Jorge Eliezer Pardo, que es un libraco así de ensayos sobre todo mi trabajo. Eso me llenó de mucha satisfacción. Y aparte de eso, pues fui seleccionado como uno de los mejores exalumnos egresados de la Universidad del Tolima en sus 100 años. Oh, Y me pusieron una medalla que casi ay. devuelvo, porque dije, bueno, yo no quiero medallas ni pergaminos, yo quiero es que la universidad publique un libro y lo regale a todos y yo regalo los derechos. ¿Y si lo hizo? Y publicaron una edición del Jardín, una edición crítica muy linda con unas ilustraciones preciosas de un pintor tolimense que se llama Darío Ortiz Robledo y quedó muy linda. Ah, Pero mira. ahora que quiero que la universidad haga una edición de los velos de la memoria, porque también lo hizo la Universidad del Valle, lo han hecho en otros sitios, pero en mi departamento como que hay que empujar mucho para que eso ocurra. Mm. Bueno, otra cosa que esperamos también entonces ver más adelante materializada. Muchas gracias por tus palabras y sobre todo por haber atendido esta invitación. Es muy importante para mí tener pues este testimonio tuyo, una persona que admiro muchísimo como persona, como escritor y como amigo también. Gracias. Em, muchas gracias entonces por todo lo que nos has contado. Son testimonios que nos nutren mucho también y que nos acercan a ese mundo de la literatura. Ya te pasaré el enlace para que veas este primer hijito que nos da el podcast. Bienvenido también por Pereira, maestro, cuando nos quieras visitar, que hace mucho que no te Sí, sí, vemos por estos lados. exacto. William, ¿cómo es? Un docente de la universidad también escribió, William Marín, escribió algo interesante sobre ti. Sí, muchos académicos se han acercado a mi trabajo y han publicado ensayos. Yo creo que hay más libros sobre mí que libros escritos por mí. Y Bueno, eso pues pues me hace sentir muy bien. por Quería algo es. decir que quería decirte mi correo electrónico que también le damos a todos los amigos que nos van a ver. Se llama Jorge Eliezer Pardo, sin quitarle ninguna letra. Jorge Eliezer Pardo, escritor, @gmail.com. Qué bueno, que tengan otra vía para escribirte. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo tremendo, grandísimo y cálido desde aquí, desde esta tierra pereirana, hasta que venga a visitarnos. Bueno, muchas gracias. Va mi corazón para todos mis lectores, para ti, por tu trabajo artístico, tu dedicación y que Pereira la quiero mucho y allá hay una de las ensayistas más importantes que pienso yo que hay en Colombia y que ha trabajado mucho mis libros, que es Cecilia Caicedo. Excelente Sí, autora y la admiramos muchísimo también. Así que sí, le voy a pasar esta entrevista para que la vea sería de muy primera bueno. mano. Muchas Un gracias, abrazo, y maestro. espero encontrarte próximamente. Que estés muy Espero bien. yo también. Bueno, chao pues. Hasta luego.